Los parásitos que vamos a abordar son criptosporidiasis, isosporidiasis, microsporidiasis y malaria. Continuamos con criptosporidiasis. La criptosporidiasis es una causa muy común de diarrea crónica, sobre todo en pacientes que están con inmunodepresión avanzada y que viven en países en vías de desarrollo. Hay estudios que han logrado demostrar hasta 74% de compromiso en pacientes con diarrea crónica. ¿Qué pasa con el criptosporidium? Que además de infectar el sistema gastrointestinal, puede infectar también otros órganos extraintestinales. En personas con CD4 menores de 200, la criptosporidiosis puede ser grave, prolongada y a veces fatal, especialmente por los desequilibrios hidroelectrolíticos y la desnutrición que puede causar. Pero cuando el recuento ya es mayor, CD4 mayor de 200 células, la enfermedad puede ser autolimitada, 1 a 3 semanas, pero en estos casos tiene que tenerse en cuenta que puede haber transmisión de la infección a otras personas, aún si el CD4 está alto y si ya fue limitado el cuadro clínico. Vuelvo a invitar a ver el ciclo del Cryptosporidium, a profundizar sobre este. Básicamente tenemos que tener en cuenta que es transmitido por contaminación de agua y ambiental, el cual a partir de ovoquistes el paciente puede hacer la ingestión y a nivel intestinal puede hacer la replicación del parásito y la eliminación nuevamente de ovoquistes de pared gruesa esporulados, y los cuales son infectantes para otras personas. Aquí vemos una fotografía de una endoscopia, una criptosporidiosis intestinal con una apariencia granular y la coloración de ZN, que es la indicada para hacer el diagnóstico de este parásito. En Colombia tenemos muy pocos estudios sobre la prevalencia de la criptosporidiosis en pacientes infectados por VIH. Tenemos algunos datos que demuestran que sí existe la circulación de este parásito en nuestro medio. Por ejemplo, hay un estudio que demostró la prevalencia de anticuerpos IgG, IgM e IgA para Cryptosporidium parvum en la población general de la región andina en Colombia, en 83% de las personas. Tuvo mayor frecuencia en personas de origen rural, de mayor edad y en mujeres. Hay otro estudio, por ejemplo, en Medellín, en población general, donde se demuestra una prevalencia de 2.6% de Cryptosporidium, ya estos en muestras de pacientes con diarrea. Las diferencias de frecuencia de la criptosporidiosis en pacientes con VIH y diarrea son derivadas de diferentes métodos de estudio y de diferente procedencia de los pacientes. Conociendo la epidemiología y la forma de infección de la criptosporidiosis, solamente voy a hacer énfasis en que los oocistos pueden contaminar fuentes de agua recreacionales como piscinas, lagos y acueductos públicos. Esto es importante conocerlo y tenerlo muy claro, pues estas fuentes infectadas pueden contener ooquistes viables aún después de la potabilización con el cloro. Y además puede haber la transmisión de persona a persona a través de sexo, específicamente sexo anal. Entonces la prevención de la exposición viene muy ligada a la forma de transmisión. Entre las recomendaciones que se realizan en la guía, los pacientes con VIH deben ser aconsejados sobre cómo prevenir la infección por Cryptosporidium. Esta es una recomendación con evidencia B3. Ante la sospecha de un brote de criptosporidiosis procedente de agua de acueducto, al paciente se le debe orientar que debe hervir el agua por lo menos por 1 minuto para eliminar el riesgo de infección. Y se aconseja que todos los pacientes infectados por VIH en lo posible deben considerar tomar únicamente agua potable filtrada.
En un ambiente hospitalario puede haber la transmisión del parásito, por lo tanto, se recomienda que para prevenir la infección en pacientes susceptibles deben ser usadas las medidas de bioseguridad básicas de contacto, como el uso de guantes y lavado de manos después de retirarlos. Entonces, un paciente con diarrea debe ser manejado con estas medidas de bioseguridad para no hacer la transmisión a otros pacientes susceptibles. Algunos especialistas recomiendan que pacientes severamente inmunocomprometidos no compartan la habitación con pacientes que tienen el diagnóstico de criptosporidiosis debido al potencial riesgo de transmisión por fomites. Esto es una recomendación con nivel de evidencia C3. En relación a la profilaxis primaria para la criptosporidiosis, no hay ninguna evidencia para recomendar el uso de quimioprofilaxis primaria. Pero el punto básico es la reconstitución inmunológica. Entonces, el inicio de terapia antirretroviral en pacientes severamente inmunocomprometidos es la forma de prevenir la criptosporidiosis. Esta es una recomendación con nivel de evidencia A2. La rifabutina y la claritomicina son dos medicamentos que se utilizan para la profilaxis del Mycobacterium avium complex. Esto en pacientes que tienen CD4 menores a 50 células. Estos dos antibióticos pueden proteger contra la criptosporidiosis. Sin embargo, no hay datos que nos digan que deben ser usados sistemáticamente para prevenir la criptosporidiosis. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el tratamiento. Hay recomendaciones de primera línea y estrategias alternativas. Como ya hablamos, el uso de terapia antirretroviral es la base de todo el tratamiento para la criptosporidiosis. Obviamente, en un paciente comprometido clínicamente debe hacerse la reposición hidroelectrolítica agresiva, sea oral o intravenosa como la necesite, y el tratamiento sintomático de la diarrea, que puede hacerse uso de inhibidores de la motilidad en este caso. Ninguna terapia farmacológica ni inmunológica ha demostrado ser útil contra el Cryptosporidium sin el uso concomitante de la terapia antirretroviral. Aunque ninguna terapia haya demostrado ser efectiva sin la TAR, en pacientes que están muy comprometidos clínicamente puede hacerse uso de dos medicamentos que son la nitazoxanida y la paramomicina. Esto en un esfuerzo por controlar la carga parasitaria y poder resolver el cuadro clínico a una mayor velocidad. Se recomienda también evitar el consumo de alimentos lácteos porque la criptosporidiosis causa deficiencia de lactasa al comprometer el epitelio intestinal. Otras consideraciones especiales es que los inhibidores de proteasa parece que pudieran inhibir el Cryptosporidium in vitro. Esto ha sido estudiado en modelos animales y algunos expertos piensan que podría darse inhibidor de proteasa como de elección en pacientes con esta afección. Esto tiene un nivel de evidencia C3. Obviamente, como en cualquier paciente con diarrea grave, debe hacerse una monitorización de los signos vitales, de deshidratación, de desequilibrio hidroelectrolítico, pérdida de peso y desnutrición. Y algunos pacientes con un cuadro grave podrían requerir la nutrición parenteral. Nivel de evidencia C3. La optimización de la terapia antirretroviral y el manejo de soporte hasta lograr una supresión virológica del VIH, nuevamente repito, es el único abordaje para manejar la falla terapéutica al tratamiento de la criptosporidiasis. Nivel de evidencia A3. La nitazoxanida y la paramomicina pueden ser usadas en mujeres gestantes, pero después del primer trimestre. Esto tiene un nivel de evidencia C3. Durante el tratamiento de la criptosporidiasis, el uso de medicamentos reguladores de la motilidad, como por ejemplo la loperamida, debería ser evitada en el primer trimestre del embarazo, excepto en los casos donde el beneficio supere los potenciales riesgos. Por no ser un cuadro infeccioso bacteriano, puede beneficiarse del uso de estos reguladores de la motilidad. En relación a la profilaxis secundaria, no hay ninguna recomendación porque no hay evidencia que nos demuestre que hacer el uso de cualquier medicamento pueda ser útil en la prevención de la recaída de la criptosporidiasis. Continuamos con isosporidiasis.
En relación a la coinfección de VIH con isosporidia, la enfermedad, debe tenerse en cuenta, es mucho más severa en niños, en jóvenes y en inmunocomprometidos. Esto puede dar lugar a cuadros muy severos, cuadros crónicos y con complicaciones y recurrencias. En pacientes con VIH, la presentación de estos cuadros es mucho más frecuente cuando los recuentos de CD4 son menores de 50 células por mililitro. La manifestación clínica más común son diarrea acuosa. Esta diarrea sin sangre puede estar asociada a dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre de bajo grado. Y la diarrea puede ser profusa y prolongada, particularmente en pacientes más inmunocomprometidos, y puede llevar a la deshidratación severa, anormalidades en los electrolitos, como por ejemplo una hipocalemia, pérdida de peso y síndrome de mala absorción. También hay que tener en cuenta que se han reportado casos de colecistitis y colangiopatía acalculosa y además artritis reactiva. La prevalencia de la isospora hoy en día se recategorizó, se renombró y es una como cistoisospora belli. Está relacionado al pobre saneamiento ambiental. Y el método predominante de transmisión es la vía fecal oral. Pero también hay que tener en cuenta que esa transmisión puede ser directa a través de fómites, vectores mecánicos a través de agua y alimentos con contaminación fecal. Los oocistos, que son eliminados en las heces de individuos que han sido infectados, permanecen afuera, maduran en el ambiente, se convierten en infectantes y este proceso se puede completar más o menos en 2 días. En relación a prevención de la exposición, conociendo la forma de infección, las medidas son simplemente lavado de manos, lavado de alimentos y una buena cocción de los alimentos. Aquí tenemos una coloración de ZN modificado en heces que nos demuestra un quiste de isospora o cistoisospora belli. En relación a la profilaxis primaria, no tenemos ninguna evidencia para apoyar la recomendación de profilaxis primaria, pero ¿qué pasa? El trimethoprim-sulfametoxazol, que se está administrando tanto para la prevención de la neumocistosis como de la toxoplasmosis, tiene un papel protector contra la isosporiasis. El tratamiento de la isosporiasis se basa en reposición hidroelectrolítica y en recuperación inmunológica. Pero en pacientes que tienen un compromiso severo, la terapia preferida debe realizarse con trimethoprim sulfa y tenemos como alternativa la pirimetamina más leucovorin o la ciprofloxacina en las dosis anotadas en la tabla que está aquí, cuando los pacientes no están tolerando el trimethoprim. Consideraciones especiales. Se recomienda que la TAR sea iniciada para evitar la recaída de la isosporiasis, excepto cuando la absorción de los antirretrovirales pueda ser seriamente afectada. La terapia antirretroviral es clave para reducir el número de recaídas. Cabe anotar que no tenemos reportes de casos de síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica en el contexto de esta infección. En las embarazadas, se recomienda que el tratamiento y la profilaxis secundaria de la isosporiasis sea que es con trimethoprim sulfa solo cuando la infección es sintomática y no administrar profilaxis secundaria durante el primer trimestre de embarazo tratando solo la infección. En caso de síndrome de mala absorción, hay la opción de tratar intravenosamente y obviamente deben ser monitorizados los efectos adversos del trimethoprim y la toxicidad. Para la profilaxis secundaria o prevención se recomienda que sea mantenida el trimethoprim 3 veces por semana con un nivel de evidencia A1
o diario, nivel de evidencia B3. Esto en pacientes que tienen CD4 menor de 200, que esto cae dentro de la misma profilaxis de la neumocistosis y de la encefalopatía por toxoplasma. Si no podemos hacer uso del trimethoprim, como ya dijimos en el tratamiento, hay la alternativa de la pirimetamina más leucovorin o de la ciprofloxacina 3 veces por semana. Y esta profilaxis, como las otras, debe ser suspendida cuando el recuento de CD4 es superior a 200 células por más de 6 meses en respuesta de la TAR. Microsporidiasis y malaria. Continuamos con microsporidiasis para finalizar nuestro ciclo de parásitos. Hay más de 1000 especies de microsporidios distribuidos en el mundo y eso equivale más o menos a 150 géneros. Varios de estos han sido involucrados en enfermedades humanas, no todos. Obviamente afectan con mayor frecuencia a personas inmunocomprometidas. En pacientes con VIH, a los que están con CD4 menores de 100 células. Antes de la era antirretroviral, la prevalencia era reportada entre 2 y 70% dependiendo de las regiones geográficas. En Colombia se han publicado pocos estudios, han sido muy aislados y no tenemos información sobre cuál es su prevalencia en la población general. En Bogotá, un estudio reportó una prevalencia de 3.5% en pacientes infectados por VIH. Otro estudio de Botero y colaboradores encontraron la prevalencia de 3.9% entre pacientes infectados por VIH y diarrea. Coinfección de VIH y microsporidiasis. Como es lógico, los pacientes que tienen más inmunodeprimidos van a tener síntomas y signos mucho más frecuentes y más severos, especialmente los que tienen menos de 100 células. Aunque hoy en día con el uso de la terapia antirretroviral han disminuido la incidencia de estos casos, esto sigue afectando a pacientes con más énfasis en niños, viajeros trasplantados, usuarios de lentes de contactos y ancianos. Y obviamente en pacientes infectados con VIH aumenta mucho más en la posibilidad de los cuadros graves. Aquí tenemos una gráfica del CDC que invito a consultar sobre cómo los microsporidios pueden infectar el epitelio intestinal. Lo importante aquí es enfocarse en que la replicación del parásito se hace a nivel intracelular. Como ya dijimos, los microsporidios hay 150 géneros, pero solo algunos de ellos afectan al hombre. Aquí tenemos un cuadro con la especie y los sitios de infección de estos microsporidios. Podemos ver que aunque hay muchos que afectan el sistema digestivo, otros muchos hay acometimiento ocular principalmente, que vamos a mirar un poco más adelante. Aquí vemos manifestaciones extraintestinales del microsporidium que quiero hacer como énfasis. Son generalmente queratoconjuntivitis. Debe ser evaluado por un oftalmólogo que pueda hacer un examen con una lámpara de hendidura. Esto permite hacer un diagnóstico de esta lesión y hacer la toma de muestras para establecer el diagnóstico etiológico. En esta gráfica podemos ver la evolución de una queratitis por microsporidium. A y B son las presentaciones iniciales, este es a simple vista. Aquí vemos en la lámpara de hendidura, revela una lesión de la córnea y aquí 2 veces después del tratamiento, como podemos ver el tratamiento es lento y muchas veces no produce el efecto deseado. En esta ya tenemos el paciente con una queratoplastia.
En relación a la epidemiología, los microsporidios se encuentran distribuidos por todo el mundo y parasitan una amplia variedad de huéspedes, sean vertebrados o invertebrados. Se incluyen insectos, pájaros, mamíferos. Lo importante es que no hay una claridad hasta el momento de cuál puede ser la fuente de infección específica para el hombre. La vía más probable de contactos es el agua contaminada o la inhalación de aerosoles, aunque también se ha considerado la vía sexual. Las esporas son las formas infectantes, son muy resistentes al ambiente, pueden persistir mucho tiempo y posterior a la infección, estas son liberadas en materia fecal, secreciones respiratorias y orina desde el hospedero infectado. Para prevenir la infección por microsporidios en pacientes con CD4, abajo de 200 células, se deben hacer recomendaciones como tratar el agua y buena higiene personal, lavado de manos, evitar carne mal cocida y el contacto con animales infectados con microsporidios. Esto tiene una evidencia B3 en la guía. En relación a la profilaxis primaria, no hay evidencia que nos indique que debe ser realizada. El tratamiento básicamente es la reconstitución inmunológica por la terapia antirretroviral, además del manejo sintomático, y en los casos graves ya debe hacerse uso de medicamentos que han demostrado alguna eficacia dependiendo de la especie de microsporidium. En esta tabla tenemos la división de recomendaciones generales, infección gastrointestinal. Esto requiere la identificación del tipo de microsporidium, la infección intestinal y diseminada y la infección ocular. Una de las cosas importantes es lograr el diagnóstico y el tipo de microsporidium que está relacionado a la infección de nuestro paciente. En relación al manejo general, se recomienda iniciar o optimizar tratamiento antirretroviral para restaurar el conteo de linfocitos CD4 a mayor de 100 y hacer el tratamiento de la deshidratación severa. La desnutrición y el desgaste deben ser manejados con hidratación, suplementos nutricionales y puede considerarse el uso de antidiarreicos para el control de la diarrea en este también. Ya cuando tenemos una infección gastrointestinal por enterocitoso Vierneuzi, no tenemos ningún tratamiento específico. La nitazoxanida podría tener algún efecto, pero no es efectiva con pacientes con CD4 bajos, por lo cual esta no se recomienda. Esto tiene un nivel de evidencia C3. Cuando hay una infección intestinal y diseminada que no compromete el ojo, se recomienda que el tratamiento sea con albendazol, 400 miligramos cada 12 horas, y que este tratamiento, que tiene una evidencia A2, debe continuar hasta el CD4 sea arriba de 200 células por más de 6 meses. Ya cuando el tratamiento es para una infección que tiene como agente etiológico el Rachipleistopfora o el Anancalia, el tratamiento recomendado es el itraconazol más el albendazol. Vuelvo a insistir, en lo posible debe hacerse la diferenciación del tipo de microsporidium. En relación a la infección ocular, se recomienda el uso de albendazol 400 miligramos cada 12 horas porque esto va a ser el manejo de la infección sistémica. Y en nuestro medio no tenemos disponible la fumagilina tópica, que es un medicamento que solo se encuentra en Estados Unidos o en Europa. Entonces nosotros debemos restringirnos, si no tenemos este disponible, al uso de albendazol. Se recomienda descontinuar la terapia con albendazol en pacientes con recuentos mayores a 200 de CD4, solamente si el paciente está en terapia antirretroviral y la infección se ha resuelto. Esta es una recomendación con evidencia C3. Y en pacientes que hicieron el diagnóstico con recuentos menores a 200 de CD4, si el paciente está en terapia, hay resolución de los síntomas oculares y ha subido este recuento por lo menos 6 meses en respuesta a la terapia antirretroviral. En relación al inicio del tratamiento antirretroviral, se recomienda no diferirla y al contrario, debe ser iniciada lo más pronto posible. No hay evidencia para recomendar la profilaxis secundaria y no se recomienda el uso de albendazol ni loperamida en el primer trimestre del embarazo. Esto tiene un nivel de evidencia B3.
El manejo de la microesporidiasis en gestantes se debe enfocar en la hidratación y en el inicio de la terapia antirretroviral. Continuamos con el tema de la malaria. Nuevamente los invito a revisar con más profundidad el ciclo de la malaria. Solamente tener en cuenta que nosotros aquí en Colombia tenemos tanto Plasmodium falciparum como Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Estos dos últimos pueden volverse latentes en las formas de hipnozoitos o esquizontes durmientes, que pueden permanecer latentes entre 6 a 11 meses o más. Se pueden activar y pueden hacer una forma clínica, inclusive cuando los pacientes ya no están en las áreas endémicas. En Colombia, las áreas de mayor transmisión están a lo largo del Valle del Río Magdalena, la región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el piedemonte de los Llanos Orientales y en la Sierra de la Macarena. Los departamentos, por tanto, que presentan mayor endemia son Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Casanare, Meta, Tolima, Huila y Bolívar. Se calcula que entre 700.000 a 1.200.000 personas están infectadas en el país. Es un diagnóstico que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estas regiones, en pacientes que han sido coinfectados con VIH y tienen cuadros neurológicos principalmente. En este otro mapa vemos el periodo epidemiológico número 13 de 2017, aquí en el periodo 10 de 2017, en los cuales están los casos de malaria complicada y no complicada. Los invito también a hacer una actualización de estos datos en este link, que es del Instituto Nacional de Salud. En relación a la epidemiología, también tenemos estos otros dos links para que ustedes estén haciendo una profundización. Vamos a hablar un poco de lo que es la coinfección de VIH con malaria. Tenemos que tener en cuenta que hay interacciones bidireccionales entre el virus y el parásito, y esto puede comprometer la evolución clínica. Con una malaria grave puede haber mayor mortalidad y mayor registro de eventos. En las áreas endémicas de transmisión estable, pacientes con VIH inmunodeprimidos pueden presentar un mayor riesgo de tener alta parasitemia y desarrollar, por tanto, una malaria grave. De otro lado, no parece haber mayor frecuencia de casos de malaria, como pasaría en una infección oportunista definidora de SIDA. No hay más eventos. La infección por VIH no confiere un aumento en el riesgo de malos resultados entre adultos parcialmente inmunes en áreas de transmisión más estable. En áreas de transmisión inestable, que es otro escenario de malaria, adultos no inmunes infectados por el VIH parecen tener un mayor riesgo de paludismo grave y el riesgo se asocia con mayor inmunodepresión. Esto es, por ejemplo, pacientes que van a trabajar a áreas donde hay una mayor transmisión de la malaria. Los pacientes hospitalizados tienen mayor probabilidad de morir o de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. La malaria durante la gestación se ha asociado de forma muy importante con un aumento de la expresión de los receptores CCR5, esto en los macrófagos placentarios.
Esto provoca un aumento de la carga viral del VIH local, o sea, en la placenta, y por lo tanto va a potenciar el riesgo de transmisión materno-infantil del VIH. Por esto es tan importante que en áreas que son altamente endémicas haya la prevención de la malaria con profilaxis. El diagnóstico de malaria en pacientes con VIH no difiere de pacientes que son inmunocompetentes y se deben tener en cuenta los criterios clínico, epidemiológico y el de laboratorio. En relación a la prevención de la exposición, obviamente sabemos que la primera forma de infección es la de la picadura de la hembra del mosquito anófeles que inocula los esporozoitos. Son las formas infectantes. Pero también son importantes la transmisión a través de la hemotransfusión, pinchazos con jeringas contaminadas y en usuarios de drogas intravenosas y además por la transmisión de la madre a su bebé que está gestando. Obviamente la prevención tiene que ver con las formas de transmisión. Básicamente se aconseja que las personas que están infectadas con VIH tienen los CD4 muy bajos, que no vayan a viajar o eviten viajes a áreas endémicas para malaria. Esto tiene un nivel de evidencia A3. Las medidas de la prevención de la exposición a la malaria para pacientes infectados por VIH son exactamente las mismas que para la población general y debe ser enseñado a los pacientes que están pensando en viajar. Aquí tenemos varios métodos: el toldillo, cubrir las áreas expuestas, el uso de repelentes y métodos alternativos como velas antimosquitos con citronela o lámparas que pueden estar eliminando la presencia de mosquitos o bandas con repelente. Vamos a hablar ahora sobre la profilaxis primaria. Pacientes que tienen una mayor inmunodepresión y mujeres embarazadas, como ya lo dijimos, son más susceptibles a tener una infección grave, pero los esquemas profilácticos no son 100% efectivos, por lo cual, en lo posible, deben evitar viajes que los expongan a la infección por plasmodium. Cuando los pacientes viven en áreas no endémicas y viajan a áreas endémicas para malaria, en algunos casos pueden beneficiarse de la quimioprofilaxis recomendada para la población general. Esta decisión tiene que ser individualizada, teniendo en cuenta el área geográfica, la presencia de especies de Plasmodium o presencia de resistencia, el riesgo de exposición y el tiempo de permanencia. La profilaxis es la misma recomendada en pacientes de la población general. Quiere decir la doxiciclina 100 miligramos al día, iniciando 1 o 2 días antes del viaje y prolongándola por 4 semanas después de la salida del área endémica. O, si está disponible la mefloquina, 1 por semana, iniciando 2 semanas antes del viaje y finalizando 4 semanas después de terminar el viaje al área endémica. Como vamos a hablar más tarde, una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta con el uso de antimaláricos son las interacciones con los antirretrovirales. Entonces, para tomar esta decisión de la profilaxis, tiene que tenerse en cuenta qué antirretroviral está tomando el paciente y si riesgo-beneficio es peor el dar la profilaxis, por ejemplo, para un viaje muy corto, o si esto requiere algún cambio en la terapia antirretroviral por ser un viaje que no puede ser evitado y el paciente va a estar un largo periodo de tiempo. El tratamiento de la malaria es exactamente igual al tratamiento en pacientes inmunocompetentes. Como ya dijimos, simplemente hay que tener en cuenta que los pacientes más inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de desarrollar malaria grave. En este contexto no hay ninguna razón para diferir el inicio de la terapia antirretroviral. Tenemos que tener en cuenta también que los pacientes infectados por VIH tienen un riesgo aumentado de fallar al tratamiento. El manejo de la falla es igual al que se hace en pacientes que no están infectados por VIH, exceptuando, como ya dije, las consideraciones sobre las interacciones con los antirretrovirales. Una de las cosas que debe ser considerada en caso de una falla terapéutica es la resistencia a los medicamentos y la coexistencia de otra infección oportunista. Estos todos son puntos de buena práctica que fueron discutidos durante el consenso.
Como recomendaciones para el tratamiento, entonces es con evidencia A3 que se haga el mismo recomendado en la población general. Y en Colombia nosotros obviamente adoptamos las recomendaciones nacionales del Ministerio de la Salud, las cuales estamos convidando a consultar. Aquí tenemos un pequeño cuadro en el cual estamos haciendo un resumen de los tratamientos de la malaria en Colombia. Los invito a hacer una profundización sobre esto en este link y para tener en cuenta principalmente que para cada tipo de Plasmodium nosotros tenemos diferentes tratamientos y para el Plasmodium falciparum, que es el potencialmente más grave por la probabilidad de evolucionar con una malaria grave, tenemos diversas opciones. Como ya hemos dicho, una de las consideraciones especiales más importantes es que hay interacciones con antirretrovirales. Tener en cuenta que la mefloquina puede hacer una interacción con inhibidores de proteasa al estar induciendo su metabolismo, haciendo una disminución del inhibidor de proteasa. Esto es potencial. En este momento no tenemos claro qué tipo de acción debe tomarse en relación a esto, si se debe cambiar el inhibidor de proteasa, pero es algo que debe ser tenido en cuenta para tal vez usar una alternativa. La quinina, a su vez, puede tener una interacción con el efavirenz. El efavirenz puede inducir el metabolismo y por lo tanto disminuir la concentración de la quinina. No hay evidencia que nos diga qué conducta debemos tomar en este caso, pero se sugiere tener en cuenta esta interacción tal vez o para ordenar otro tratamiento antimalárico o mirar el tratamiento antirretroviral en caso de deber cambiarlo. En relación a la prevención secundaria o profilaxis secundaria, no se recomienda, no hay evidencia que nos diga que debemos realizar profilaxis secundaria en casos de malaria.